Ahorita vamos a hablar de un tema bien especial. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, con sus seguidores, aquí en la tierra, recordemos que Jesús se hizo Dios, como lo acabamos de escuchar en esa canción, en ese texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que renunció a ser Dios, se despojó de su vestidura de Dios y se hizo hombre y vivió con nosotros como hombre, sin los privilegios de Dios. Pero Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre sobre el cual todo, toda rodilla se va a doblar. Y entonces Él les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a expresarle que algunos decían que era un profeta, que era un gran maestro, otros decían que era Elías que había regresado. Y Él les dijo, bueno, eso dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y el único que se levantó fue Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Con toda una profundidad, y Jesús, en vez de haberle reprendido y decirle, ¿cómo se te atreves, Pedro, a decir esas cosas? Vení, Pedro, eso no es así. Jesús antes le dijo, te digo, Pedro, que lo que acabas de decir no te lo ha revelado ninguna carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. O sea que Jesús validó lo que estaba diciendo Pedro. ¿Por qué les digo esto? Porque para muchas personas, y es un tema bastante interesante antes de estar detrás de los pasos de Jesús, para muchas personas, aún que van a misa, aún que rezan el rosario, aún que hacen infinidad de ritos, para muchas personas, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios, es simplemente el Hijo de Dios. Así como tú y yo somos hijos de Dios, Jesucristo es Hijo de Dios, pero para muchos Jesús no es Dios. Además, hablan que fue un gran maestro, un gran profeta, que nos salvó, que murió en la cruz por salvarnos, pero que no es Dios. Entonces es muy importante bíblicamente demostrar la deidad de Dios. Yo me he propuesto escribir, hacer un escrito, ya llevo más de 30 páginas sobre el tema. Alguna vez lo terminaré en estos estudios, de hecho, lo estoy tratando de proponer como mi tesis de grado y cuando lo termine, pues ustedes serán los primeros destinatarios que les entregaré ese escrito. Pero por el momento les voy a dar algunos apuntes bien interesantes de la palabra de Dios, porque hay apuntes no bíblicos sobre ese tema, sobre la deidad de Jesús, pero este espacio no nos da para ello. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 5 y 1:14 al 15. O sea, vamos a leer del 1 al 5 y saltamos al 14 y al 15. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es muy claro. En el principio existía algo que le decían el logos, el verbo o la palabra, dependiendo de la versión de la Biblia que leas. Pero es lo mismo, logos, palabra o verbo es lo mismo. En el principio ya existía ese logos, que es la palabra pronunciada, ya existía esa palabra. Y la palabra, esa palabra estaba con Dios, pero dice además que, y la palabra era Dios. O sea, ese logos, ese verbo, esa palabra que existía desde el principio estaba con Dios, pero además era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, dice el versículo 2. Ojo con este dato, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él, sin esa palabra, sin ese logos. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Seguimos leyendo y bajamos al versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
Ese logos que existía desde siempre con Dios y era Dios, y existía antes de la creación del mundo porque por él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin él, acabamos de leerlo. Esa palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor, dice el versículo 14, inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Versículo 15, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo existiera. Existe mucho antes que yo existiera. Hay algo bien interesante acá. En el principio existía el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la deidad de Cristo. Y solo Dios tiene unos atributos. Escuchen lo que les voy a decir. Los atributos que les voy a mencionar en este momento solo son de la deidad, es decir, de Dios. Ningún ser, ni ángeles, ni siquiera Satanás, ningún ser creado fuera de Dios tiene estos atributos. Y el primer atributo de Dios es la omnipresencia. Y omnipresencia significa estar en todas partes al mismo tiempo. Es uno de los poderes que solo Dios tiene. Y vemos reflejado en Jesús que tiene ese mismo poder. Repito, solo Dios tiene ese poder de ser omnipresente. Y ese atributo está en Jesús. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. En otras palabras, ¿es omnipresente o no? Porque si hay unas personas, imagínate poder estar en varias partes o poder estar en Estados Unidos y estar aquí en Colombia al mismo tiempo. También partirse en tres personas y de esta manera dedicarle más tiempo a tu familia, a tu trabajo y a tu estudio. Ah, es la razón por la que Juan 2:43 Jesús pudo decirle a Natanael. ¿Se acuerdan que Natanael lo llevó Andrés? Y le dijo, Felipe, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Imagínense, omnipresente. Vemos que el Señor físicamente, Jesús, se encontraba en una parte, pero Natanael no estaba en esa parte y Jesús estaba allí. De esa manera él puede estar siempre con nosotros, como lo promete en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y está hablando Jesús. Jesús puede ver y estar en todo lugar, tal como lo dice Proverbios 15:3. Los ojos de Yahvé, Héctor, pero es que está diciendo Yahvé, seguíamos a ver, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Los ojos de quién? De Yahvé. Ahora, ¿Yahvé solamente será el Padre o Jesús también será Yahvé? Porque quiere decir Yahvé, yo soy el que soy o no. Eso quiere decir Yahvé. Yahvé, que era el tetragramatón, que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? YWHT, ¿cierto? Que quiere decir yo soy el que soy, y le metieron las letras A y B para decirle Yahvé o Jehová, pero el más certero es Yahvé. Los ojos de Yahvé están en todo lugar mirando a los malos y los buenos. Segundo atributo de Dios, omnipotente. En otras palabras, significa que tiene todo el poder, que todo lo puede. Es otra cualidad que solo Dios tiene y Jesús dice tener ese poder. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, y está hablando Jesús. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Qué dijo Jesús del mismo? ¿El todo qué? Todopoderoso, todopoderoso. Con ese poder tan grande que tiene, pudo crear todo lo que hay en el universo. Acabamos de leerlo, ¿no? En Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, el verbo, el logo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es otro versículo que prueba que Jesús es Dios. Ya que en Génesis 1:1 dice que Dios dice, ¿quién creó todo? ¿Quién lo creó?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si todas las cosas fueron creadas por el verbo, la palabra, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, entonces Jesús es el verbo, la palabra que creó con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. La otra parte, ya dijimos que es omnipresente, omnipotente, y viene la otra parte, omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que todo lo sabe. Dios todo lo sabe, solo Él todo lo sabe. El hombre escribe una cosa y mejor dicho, se enorgullece de lo que acaba de inventar. Dios ya lo sabía. Dios sabe física, matemática, química, estadística, biología, ciencias humanas, todo lo sabe Dios. Él es omnisciente. Es otro poder que solo tiene Dios. Y vemos la misma cualidad en Jesús. Juan capítulo 2, versículo 24 al 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, hablando de la gente, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Dios lo sabe todo, es omnisciente. En varias ocasiones Jesús reprendió los pensamientos de los hombres, imagínense. Dios conoce tus pensamientos y ese Dios Jesús, como eso es solamente de Dios, si Jesús lo hacía, entonces porque Jesús es Dios, porque es un atributo solo de Dios. Mateo 9:4 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malos en el corazón? Wow. Si esa omnisciencia solo es de Dios y Jesús la tenía, entonces otra prueba más de la deidad de Cristo. A veces les decía su pasado secreto, como con la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan capítulo 4. En el versículo 18 dice, porque has tenido 5 esposos. Y Jesús apenas acababa de entablar conversación con esa mujer. No la conocía, apenas ahí estaba hablando con ella. Y le dijo, tienes 5 esposos y ni siquiera estás casada con el, has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, le dice la muchacha o la samaritana. Todo lo sabe. O les decía su futuro cuando Pedro lo negó. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y sucedió tal y como lo dijo Jesús. Entonces Jesús es omnisciente. En Juan 16:30 dice, los apóstoles le dicen a Jesús, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Es cierto que Jesús se despojó de muchos privilegios, como lo acabamos de cantar, ¿cierto? De Dios, cuando bajó del cielo y tomó forma humana, como lo dice Filipenses 2:5 al 11, como lo cantamos ahorita. Pero no por eso dejó de ser Dios, porque la naturaleza de Dios no se dividió. Él es totalmente humano y totalmente divino. Dice, ejemplo, cuando tú eras niño, tú sabías menos cosas que las que sabes hoy, pero eso no quiere decir que no eras tú. Así como al inicio de la iglesia, hoy hay falsas doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. Ahora la pregunta es, los apóstoles fueron confirmados, por ejemplo, con Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9, diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Repito, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo estaba advirtiendo sobre eso. Entonces, hay un solo Dios. Y esto está claro en el Antiguo Testamento, el monoteísmo. La Biblia claramente nos enseña que solo existe un Dios verdadero, pero ese Dios verdadero se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios.
El Padre es omnipresente, omnisciente y omnipotente. El Hijo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente y omnipresente, porque es un solo Dios. Yo sé que esto es difícil de entender, pero si ya crees que Jesús puede estar en varias partes al mismo tiempo, ¿por qué se te hace difícil creer que Dios puede manifestarse de tres formas y maneras diferentes en tres personas y un solo Dios? Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Quién es Yahvé? Nuestro Dios, ¿o no? ¿Y Yahvé cuántos son? Uno solo, o sea que hay un solo Yahvé, un solo gran yo soy, ¿cierto? Este pasaje es conciso y preciso en decirnos dos cosas. La enseñanza de un solo Dios, monoteísta, ¿cierto? Y la enseñanza de que en Dios existe la unidad entre la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en completa unidad. La palabra hebrea que se traduce como uno no significa uno sencillo, sino una unidad compuesta de varios. Es por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, hagamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra, no dijo a mi imagen, dijo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? Porque Dios se constituye del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no estaba hablando con ángeles, como algunos proponen para darle salida a ese texto en plural, ya que los ángeles no son creadores, son solo criaturas. Y la Biblia solo enseña que estamos hechos a imagen de Dios, no de los ángeles. Génesis 2:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y resaltó eso, varón y hembra. No es LTBIQ más, no. Varón y hembra los creó. Ahí está claro. Yahvé es el nombre de la deidad. Yahvé es el nombre de Dios. El nombre Yahvé no solo se le aplica al Padre, sino también a Jesús. Jesús es el gran yo soy. Y al Espíritu Santo. Damos unos ejemplos aplicados a Jesús. Isaías 45:18 dice que Yahvé creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y si todas las otras cosas fueran hechas por Jesús y Yahvé creó los cielos y la tierra, entonces Jesús es Yahvé, ¿cierto? Un silogismo fácil. Isaías 40:28 dice que Yahvé es Dios eterno. Y en Isaías 9:6 dice que a Jesús se le llama Dios fuerte y Padre eterno. Salmo 19:14 dice que Yahvé es la roca y nuestro redentor. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice que Cristo es la roca. Y en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió. Entonces, si Yahvé es la roca y nos redimió, y Cristo es la roca, y fue el que nos redimió, entonces Cristo es Yahvé. O sea, Yahvé es Dios, el gran yo soy. Isaías 43:11 dice que solo Yahvé salva. Y en Hechos 4:12 dice que solo Jesús salva. Entonces, si solo Yahvé salva y solo Jesús salva, es porque Jesús es el mismo yo soy, el mismo Yahvé. Éxodo 3:14 dice que Yahvé es el yo soy. Y Juan 8:58 Jesús dice que Él es el yo soy. Juan 8:58 dice, Jesús le contestó, les digo la verdad, aún antes que Abraham naciera, yo soy, Yahvé, yo soy. Antes que Abraham naciera, escuche lo que está diciendo Jesús. ¿Te imaginas el susto de estos judíos cuando él les dijo eso? Salmo 23:1 dice que Yahvé es nuestro pastor. Y en Juan 10:11 Jesús dice que Él es nuestro buen pastor. Si el Salmo 23 dice que Dios es nuestro gran pastor y Jesús dice que Él es el gran pastor, entonces que Yahvé es nuestro pastor y Jesús se llama el buen pastor, Jesús es Yahvé. Sabemos que Jesús no es otro Dios como algunos sectas lo enseñan, ya que en Isaías 43:10 Yahvé dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay Dios diferente a mí. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios antes que creerle a las doctrinas de hombres que contradicen la Biblia.
Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú verás si crees a doctrinas de hombres. Yo le creo a la palabra de Dios. Otros nombres y títulos de Jesús. Dice que Jesús es el autor de la vida. Imagínate, Jesús fue el que inventó la vida. Maravilloso, ¿no? Mateo 1:23 hablando de Jesús, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está otra vez la deidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el eterno, el Hijo de Dios, la verdad, hecho hombre. Ahí está pues ese texto, ese pasaje. Sigamos entonces. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, Jesús es Dios. Creo que es que estoy conectando esto que se me está descargando el computador. Ya lo conecté. Ahora, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está Jesús dando la gran comisión y de la boca de Jesús sale que bauticen a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Pablo, hablando de Dios, intercambia a los tres en la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5:3. Le dice a Ananías que le mintió al Espíritu Santo y le dice, has mentido a Dios y no a los hombres, ¿cierto? Al Espíritu del Señor, o sea, hablando de Jesús. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire qué relación el Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo. En un mismo pasaje está hablando del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Dice, si es que el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin duda la deidad trabaja en unidad, como lo vemos en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Una fórmula utilizada en la Eucaristía, no. ¿Cierto? Todos los días en la Eucaristía está esa fórmula, que está en 2 Corintios 13:14, y el pueblo termina diciendo amén. Otras pruebas de que Jesús es Dios, los judíos entendían muy bien que Jesús proclamaba ser Dios. Juan 10:33 lo habla así. A Jesús lo adoraron muchas veces como solo Dios se le podía adorar. En Juan 9:38, en Hechos 20:28, hay muchos pasajes. No quiero leerlos todos, pero quiero hacerles una conclusión, porque solamente era mi deseo hoy volver a demostrar bíblicamente la deidad de Jesús. Porque si tú no crees que Jesús es Dios, vana es tu fe. Porque la única manera de ser hijo de Dios es aceptar a Jesucristo como Señor, recibirlo en tu corazón, creer en su muerte, en la cruz por tus pecados y en su resurrección. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es Dios, y crees en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Hay quienes esta aclaración es necesaria para que no se malinterprete la palabra de Dios y podamos recibir la verdad de Cristo. Hay quienes lamentablemente creen que solo nos debemos enfocar en la persona de Jesús y van al otro extremo, como si el Padre y el Espíritu Santo estuvieran en segundo lugar. Los unitarios, por ejemplo, ¿cierto? No. Pues así no lo demuestra la Biblia, sino que cada miembro de la deidad es igual de importante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la deidad. Y aunque cada uno tiene su función, la palabra deidad es Dios. No operan de manera independiente, sino siempre en unidad. Y así es como Cristo quiere que opere su iglesia. Cuando Cristo oró por su iglesia, que ya hicimos esa enseñanza hace muchos años y está en el canal de YouTube, Juan capítulo 17, en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si quieres conocer más a Jesús, bienvenido a este pequeño espacio, a este pequeño grupo. Cada día damos algunas píldoras, algunas enseñanzas para ir creciendo en la fe. Es el propósito de Dios, que crezcamos unos con otros desde su palabra, en unidad y en sabiduría de Dios. Vamos a parar